quiénes son los que ameritan darle continuidad a esta vigilancia. En consulta externa nos pasa mucho de que por sensación de cuerpo extraño, por sensación de disfagia, por sensación de dolor en cuello, que no necesariamente todo está atribuido a la glándula tiroidea, ¿no? En cuello tenemos muchas estructuras muy importantes. ¿Y qué pasa con respecto a la glándula tiroidea? Y aquí les muestro pues, básicamente la localización. Es que me dijeron que es la tiroides si son sitios submandibulares. Pues vean que obviamente la posición es completamente distinta. ¿Ok? La localización de la glándula tiroidea es completamente distinta. Tan solo por la imagen, ¿dónde se encuentra localizada? No, por debajo. El cartílago tiroideo está aquí arriba. O sea, no tiene nada que ver con el cartílago tiroideo. Si bien es un sitio anatómico de referencia para condición exploratoria, porque identificando el cartílago tiroideo, desciendo para poder entonces explorar la glándula tiroidea. Si se fijan en dónde está ubicada, por arriba del segundo anillo traqueal, ¿no? Bueno, así, enfrente del segundo anillo traqueal, mejor dicho. Esa es prácticamente la localización de la glándula tiroidea. Porque les vuelvo a repetir, los pacientes dicen, es que me duele el cuello y la tiroides y se tocan, pues obviamente en posiciones anatómicas completamente inadecuadas o inapropiadas en donde se encuentra localizada la glándula tiroidea. Y vemos entonces que está enfrente, alrededor del segundo anillo traqueal, y obviamente la extensión y la conformación es como un escudo, de ahí que proviene prácticamente el término tiroides, ¿no? Vemos tiroides, viene prácticamente de esta palabra griega, la conformación en forma de escudo, por eso es glándula tiroidea. Conformada entonces por dos lóbulos y un istmo. ¿Ok? ¿Cuánto mide la glándula anatómicamente en el adulto? 4 por 2. 4 por 2. Por 1 aproximadamente por cada lóbulo y en el istmo. Porque tiene istmo, estoy hablando de la conformación. Y cuando ustedes reciban un estudio de imagen, es muy importante recordar las condiciones anatómicas, porque lo que va a hacer el radiólogo es medirle las dimensiones de los lóbulos y las dimensiones del istmo, para ver que esta condición esté anormal. Condiciones de aumento de volumen se llama bocio. ¿Okay? Por eso es muy importante reconocer el tamaño. Hemos tenido reportes imagenológicos de 4 por 2 por 1, con bocio, presenta bocio 4. Es un tamaño normal. Eso se llama falta, o falta de conocimiento del tamaño o de la estructura normal de la glándula. Entonces vemos aquí algunos aspectos importantes anatómicos. Volvemos a repetir. Está enfrente casi del segundo anillo traqueal, se extiende hacia los lados de la tráquea, y posterior a la tráquea que tenemos, pues obviamente la condición esofágica. También es interesante la relación anatómica, porque los pacientes confunden a veces sensación de disfagia, obviamente, y todo atribuido probablemente al problema tiroideo. Realmente, para tener una condición de disfagia, ¿qué tendría que estar pasando con la glándula para que pudiera haber compresión esofágica? Que esté abrazando completamente hasta atrás, ¿ok? Porque aquí, esa es una estructura más rígida, ¿no? Es cartílago. Entonces, estrictamente tendríamos que tener un crecimiento muy importante con una condición invasiva muy importante hacia la parte posterior para que entonces sí la glándula tiroidea diera síntomas de disfagia. Lo mismo sucede para los síntomas de disnea y de compresión probablemente. Los crecimientos tendrían que ser significativos o muy infiltrativos para que entonces pudiera tener invasión directamente de la condición traqueal y pueda tener un fenómeno compresivo. Entonces, a veces confundimos los síntomas y le atribuimos los síntomas a una estructura cuando realmente no es así. Y a veces eso condiciona un mal abordaje. Les vuelvo a repetir, me han tocado pacientes con sensación de disfagia, con ultrasonidos de cuello. Pues yo creo que así no es la evaluación de una disfagia. ¿Cómo se evaluaría una disfagia? Si es a líquido o a sólido. Si es a líquido o a sólido, eso empezamos básicamente por la condición clínica. Claro, ¿no? Sí. Sí, ya saben cómo evaluar una disfagia. ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
si es a líquido o a sólido, y todo eso te va a ir orientando cuál es el siguiente estudio de imagen que nos pudiera servir, ¿no? Hasta un trago de Valium para ver realmente si pasa, ¿no? Más que un ultrasonido, si estoy hablando de visual, ¿no? Entonces, son de las pocas glándulas que nos permiten tener una evaluación directa mediante una exploración física, porque no requiero más que pedirle al paciente que se siente, que se siente, pedirle la autorización para la condición de exploración clínica, ¿ok? Y obviamente la exploración física, desde la inspección y también la exploración manual, que eso es muy importante, son de las pocas glándulas que podemos hacer. Obviamente siempre con una posición neutra, no se explora la glándula en posición de hiperextensión, ¿ok? Siempre en una posición neutra, porque así es la posición normal anatómica. Va a haber variantes y puede en algún momento ser discretamente evidente la glándula tiroidea, sí, dependiendo, pues obviamente de la estructura del cuello. Un cuello delgado puede en algún momento llegarse a notar la glándula tiroidea en algún momento y ser una condición normal, ¿ok? Todo depende de qué, de que respetemos los tamaños o los diámetros correspondientes. Se explora en posición neutra y obviamente se explora también en relación, y en relación a movilidad. Se le pide muy importante las condiciones de deglución. El hecho de estar en esa posición va a permitir movimiento a la condición de deglución. Y eso también nos ayuda a diferenciar qué sí es de la glándula tiroidea y qué no, o algún grado de malignidad en condiciones de tiroideas. Porque si tengo un crecimiento tiroideo de un comportamiento maligno con infiltración, se fija y no se va a poder mover. Pero casi la mayor parte de las lesiones que están en tiroides tienen movilidad junto con la glándula. Cuando no tienen movilidad pueden ser otras estructuras distintas. ¿Qué? Una adenopatía, que no tendría que estar, que habitualmente esa no se mueve con la deglución. ¿Okay? Entonces, la exploración física es muy importante y la palpación va a ser para poder identificar si existe un cambio estructural. Y no necesito más que las manos. Tengo que identificar si realmente existe palpación de la glándula. Los libros de textos en la exploración física hablan que casi en la mayor parte de todos los sujetos, pues prácticamente se vuelve imperceptible, y esa es la realidad. A veces no es tan evidente la palpación de la glándula. Cuando hay cambios de tamaño es cuando ya empieza a notarse o se empieza a sentir el crecimiento tiroideo, y entonces tenemos que ver si realmente requiere de extensión de los estudios. Ven ahí como en la gráfica dice, está constituida de 2 lóbulos y el istmo. Los 2 lóbulos tienen alrededor de, dice 2 a 2.0 centímetros de grosor, 1 centímetro de ancho y alrededor de 4 centímetros de largo. ¿Ok? 4 por 2 por 1, aproximadamente lo que comentaba hace unos instantes su compañero. ¿Qué sucede en condiciones del istmo? Es una estructura más pequeña, la que une ambos lóbulos, 0.5 centímetros de grosor y alrededor de 2 por 2, no es tan complejo, o 2 por 1, básicamente las condiciones. Cuando nosotros hacemos, obviamente, la multiplicación de alto, de ancho y de grosor, sumamos prácticamente las condiciones de ambos lóbulos, podemos tener un peso aproximado de la glándula entre 15 a 20 o hasta 25 gramos del peso. Cuando supera o el volumen es mayor, pues obviamente hay crecimiento, y esto se llama bocio, ¿ok? Y actualmente siempre la exploración hay de 2 formas, uno de frente y uno posterior, dependiendo de cuál es el que le acomode mejor. Es una palpación muy manual con la finalidad de, obviamente, identificar el cartílago tiroideo y descendemos alrededor del segundo anillo traqueal y empezamos la exploración suave para ambos lóbulos, tratando de identificar, obviamente, primero un lóbulo, posteriormente el otro lóbulo, ¿sí? El istmo, y en condiciones, obviamente, pedir hasta condiciones de deglución. Después ¿sí? Y en situaciones de tratar de explorar toda la glándula. ¿Qué se busca? Crecimientos, anormalidades estructurales, ya sean locales, focales o difusas,
o un nódulo simple o una condición multinodular. Y eso no se requiere más que la exploración de un manual. Hay unas situaciones que requieren de auscultación, es poco frecuente, pero habitualmente, ¿por qué vamos a auscultar si queréis levantar? Es poco frecuente ya que se va a deber, pues obviamente si hay una condición de crecimiento, hay situaciones que pueden haber incremento en flujo. El ejemplo clásico es el bocio tóxico difuso en la enfermedad de Graves, en donde hay un crecimiento difuso glandular y por lo tanto como va a estar la irrigación súper aumentada. Y entonces al momento de ponerle la auscultación, que va a tener los óculos de un soplo. Y esto habla de una alta vascularidad, pero estrictamente no se va a escuchar absolutamente nada si auscultamos la tiroides, ¿no? Pero son condiciones de complemento para poder llegar a una situación diagnóstica desde el punto de vista clínico. Si hablo de un bocio multinodular, a lo mejor un bocio multinodular no tóxico, aunque yo le ponga el estetos, no se va a escuchar nada. Y eso me ayuda pues, a evaluar diferencias entre el crecimiento cuando se trate de una entidad o si se trata de otra entidad. Requerir de algún estudio para poder identificar o guiarme de para qué se trata, ¿no? Con solo la pura exploración física y el reconocimiento obviamente de las estructuras en condiciones normales, ¿ok? Y esto sale de condiciones normales. Habitualmente el abordaje de la glándula tiroidea cuando requiere intervención quirúrgica es importante, obviamente, que sea de un cirujano de cabeza y cuello experimentado, porque pues, no es la única estructura, hay condiciones vasculares importantes, carótida, yugular, nervio laringo recurrentes, prácticamente muchos que pasan por detrás. La preservación de las paratiroides en algún momento tiene que respetarse si llegan a necesitar resección quirúrgica parcial o total para evitar complicaciones. Las glándulas paratiroideas son estructuras extremadamente pequeñas, alrededor del tamaño de una lenteja, y obviamente situadas en la parte posterior de la tiroides. Habitualmente puede haber otras situaciones de localización, pero si no se logran identificar, se remueven. Al final de cuentas, que van a aparecer como un tejido graso anexo a la glándula tiroidea y ¡pum!, se la llevan. ¿Y qué va a pasar con el fenómeno de funcionalidad paratiroidea? Cae. ¿Y qué va a pasar? Hipocalcemias severas y con requerimiento de terapia de sustitución de calcio, que no tienen ni idea, van de 9 o 10 gramos al día, que son cantidades extremadamente altas de consumo de calcio. Bien, ¿okay? Por eso son situaciones importantes de identificar en manos expertas de un cirujano de cabeza y cuello cuando se requiere de intervención, por eso la condición anatómica. Hablar de algunos aspectos importantes del aspecto histológico es que la glándula, como ven aquí, está conformada de folículos. Y ciertos determinados folículos, pues obviamente van a conformar los lóbulos. Si se fijan aquí, ¿cómo está el epitelio del folículo? Es cúbico. Es cúbico, es un cúbico simple. Es decir, es una sola capa que constituye a cada uno de los folículos, y cada uno de estos folículos va a ser cúbico o cilíndrico dependiendo de la actividad funcional que tiene la célula folicular o el tirocito, ¿ok? Dependiendo de la cantidad funcional. Y a lo que me refiero es que pues, esta distribución permite la formación continua de esta sustancia interna que se llama coloide, y el coloide está constituido de tiroglobulina. ¿Qué otra célula produce tiroglobulina? Ninguna otra. Es única y exclusivamente por el tirocito o la célula folicular. ¿Por qué es muy importante entonces? Si yo remuevo tejido tiroideo, ¿cómo tendría que estar mi nivel de tiroglobulina? Ausente, disminuido. Estrictamente no va a ser completamente cero, porque aunque quitemos la tiroides llega a haber remanentes de tejido de cierta cantidad. Se quedó por ahí una célula pegada. Pero estrictamente la tiroglobulina, ¡pum!, tiene que caer. ¿De qué me sirve saber esta condición? De que si yo tengo un paciente con diagnóstico de cáncer diferenciado de tiroides, ¿qué quiere decir?
que es un cáncer que deriva de la célula folicular, pues tengo que quitarla. Y al quitarla, la tiroglobulina me va a servir como un fenómeno de marcador tumoral. ¿Por qué? Porque si yo quité la tiroides, mi tiroglobulina tiene que caer. Si yo quité la tiroides y mi tiroglobulina está elevada, ¿qué significa? Remanente de tejido. Y ese remanente de tejido me va a indicar que existe posibilidad de crecimiento tumoral. Porque la intención que es, en un cáncer diferencial de tiroides, quitarla. Para evitar obviamente progresión de enfermedad de tiroides. ¿Ok? Por eso les digo, por eso es muy importante conocer la fisiología. Vemos entonces que la glándula, toda la glándula está constituida de 2 lóbulos y cada lóbulo tiene alrededor de 20 a 40 folículos que son la célula folicular, pero hay otras células dentro de la glándula tiroidea que son las células parafoliculares. Son celulitas implantadas entre cada uno de los folículos por ahí. Vean, es menos del 1%, son muy escasas, pero que también tienen funcionalidad hormonal, que no dependen de la TSH. Estas células foliculares secretan calcitonina, que no tienen nada que ver con la síntesis de hormona tiroidea, que no tienen nada que ver con la captación de yodo, que no tienen nada que ver con el eje hipotálamo hipófisis tiroideo, pero están contempladas dentro de. ¿Para qué sirve la calcitonina? Pues ¿dónde influye en la función de la calcitonina? Obviamente para el metabolismo de calcio mineral óseo, ¿ok? Son condiciones muy importantes para la condición regulatoria, ¿ok? Pero que en condiciones a veces de necesidad se tienen que remover también cuando se tiene una situación de neoplasia. Por eso existen 2 tipos de lesiones tumorales en tiroides, porque existen 2 tipos celulares distintos, las derivadas de la célula folicular y las derivadas de la célula C. Sí, cáncer folicular o papilar de tiroides, que es el cáncer diferenciado de tiroides, o cáncer medular de tiroides con respecto a células C, ¿ok? Que tienen conductas y comportamientos clínicos completamente distintos. Si yo tengo un cáncer medular de tiroides, ¿la tiroglobulina me serviría como marcador tumoral? No. ¿Qué es lo que me interesaría? La calcitonina. Y eso es bien interesante porque en nódulo tiroideo van a explicar, se mide calcitonina. Pues no, la calcitonina me va a servir solo si yo tengo la evidencia de cáncer medular de tiroides, únicamente. ¿Okay? Y es básicamente la condición. O sea, miren, la importancia de tener estas variantes celulares es que dependiendo de si es el cáncer diferencial de tiroides, la conducta de tratamiento de reemplazo para mantener bajo estímulo de crecimiento es que tengo que suprimir la TSH con terapia restrictiva. Pero si es un cáncer medular, yo no necesito tener una TSH baja, porque estrictamente no depende de TSH el estímulo de crecimiento de una célula parafolicular. ¿Ok? Es completamente distinto. Por eso es muy importante reconocer las condiciones celulares de cada una de que están constituidas dentro de la glándulas tiroides. Y aquí está en relación entonces al eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo. ¿Quién me ayuda a describir el eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo? ¿Ya lo estudiaron? Yo les dije la clase pasada que vamos a ver tiroides. Se empieza desde el hipotálamo. Así con es. La secreción de la TRH. Exacto. Y ¿Qué es la TRH? La hormona estimuladora de secreción de tiroides. No, la hormona estimuladora es esta. no es la. La liberadora. La hormona liberadora de tirotropina o la hormona liberadora de TSH o la hormona liberadora de tirotropina. ¿Okay? A nivel hipotalámico, ¿y quién activa esta a nivel hipotalámico para que yo libere TRH? Medio ambiente. Medio ambiente, la misma retroalimentación negativa, la temperatura, el estímulo catecolinérgico, el propio estado de energía. O sea, si se fijan, son núcleos hipotalámicos, el núcleo paraventricular, ¿ok?
que es responsable de recibir señales del medio ambiente, de condiciones de energía, de condiciones de temperatura, de la misma retroalimentación, de la suficiencia de hormonas tiroideas para decir, libera TRH. ¿Ok? Y esta liberación, ¿en dónde se lleva a cabo? De la TRH, vean en dónde está. ¿Qué es esto? En hipófisis. La En la adeno. Específicamente no hasta el adeno, porque hay un sistema circulatorio. ¿Cómo se llama el sistema circulatorio que está en la hipófisis? Lo vamos a ver más adelante, pero ya adelantando. Es un sistema portal hipofisiario. ¿Ok? De la eminencia media, ¿sí? Aquí se vierten muchos factores liberadores para que a través del sistema portal hipofisiario pueda llegar entonces por torrente circulatorio, porque esto no viaja a través de neuronas, a diferencia de la vasopresina, que también lo vamos a ver más adelante, pero obviamente la comunicación es a través de circulación. Y estamos hablando entonces que es una secreción endocrina, a pesar de que es una distancia corta, se requiere de un sistema circulatorio para la comunicación. Por eso se llaman ejes neuroendocrinos. ¿Ok? De condición neuronal al sistema portal hipofisiario y la comunicación con la adenohipófisis, para que entonces la adenohipófisis pueda recibir la señal y poder tener liberación del TSH. Así se ve como tan simple, pero porque es muy importante. Si yo tengo un traumatismo craneoencefálico y me bloquea el sistema portal hipofisiario, ¿cómo va a ser la comunicación a nivel hipofisiario? Nula. ¿Y qué me va a dar como resultado? Hipopituitarismo. Si no tengo comunicación circulatoria entre este y esta, ¿cómo me va a llegar la señal? Ya vieron por qué la importancia de una situación anatómica tan simple. ¿Ok? Por eso es muy importante en todos estos aspectos. ¿Vale? Primero que la endocrina es apasionante. Ok, entonces, muchos factores a nivel hipotalámico, de medio ambiente, temperatura, liberan TRH. La TRH, la hormona liberadora de tirotropinas, es una de las hormonas más pequeñas y que tienen una gran funcionalidad. La piroglutamilhistidilprolinamida. Esos 3 aminoácidos únicamente que conforman la TRH. Y obviamente, piroglutamilhistidilprolinamida. Piroglutamilhistidilprolinamida. Entonces, son preguntas de exámenes de concepto. Hasta cómo está conformada las moléculas de cada una de las hormonas que manejamos. Pregunta de examen de tercer parcial. De tercer parcial no. Pero bueno, sí voy a preguntar algunas cosas de fisiología. ¿Ok? Entonces, TRH, estímulo positivo para el tirotropo. El tirotropo es de las células contenidas dentro de la hipófisis que menor cantidad de grupo celular tiene. Casi la mayor parte de la hipófisis, que vamos a ver más adelante, está constituida por células productoras de hormona de crecimiento. Y solamente cerca del 1% de la población que se encuentra dentro de las células diferenciadas de la adenohipófisis corresponde al tirotropo. Es la más bajita, la menos abundante. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Se activa entonces la adenohipófisis y el tirotropo. El tirotropo tiene entonces el estímulo positivo y empieza entonces a liberar una hormona de mayor tamaño, que es una hormona ya que está constituida por 2 subunidades, una alfa y una beta. ¿Ok? Estas 2 subunidades están unidas por cadenas de glucoproteína. Es una glucoproteína porque está unida por condiciones de cadenas no de glucosa, pero sí de carbohidratos, y esto permite básicamente la estabilidad de estas 2 subunidades. Porque es muy importante identificar estos aspectos sencillos, el de tener 2 subunidades. La subunidad alfa no es específicamente solamente de la TSH, sino también la comparte con otras. ¿Saben con cuál? Con gonadotropina codiónica humana, la comparte con la luteinizante, la comparte con la folículo estimulante. Por eso la especificidad
de cada una de estas moléculas va a estar constituida principalmente por la subunidad beta. Porque es muy importante esta situación molecular, porque en condiciones de embarazo, cuando yo tengo el primer trimestre del embarazo una elevación muy importante de gonadotropina coriónica, la TSH en el primer trimestre del embarazo hace esto. Tiene una reducción transitoria, como si fuera un estado de hipertiroidismo transitorio. Claro, no tan acentuado, pero esto se le atribuye a la similitud que puede haber con la molécula de la TSH. Cuando piden un examen de embarazo, ya vieron gineco. ¿Por qué le piden fracción beta? No, porque la subunidad alfa la comparte con otro, no tiene caso medir la subunidad alfa. La que le va a dar la especificidad para el resto es la subunidad beta. ¿Ok? ¿Ya vieron? Que tienen razón de ser, conocer la parte molecular. Porque en condiciones del primer trimestre del embarazo, si yo no conozco este aspecto fisiológico molecular, yo puedo pedirle un perfil tiroideo a una paciente en el primer trimestre y confundir un estado de hipertiroidismo y darle antitiroideo a una condición fisiológica. ¿Estaría correcto? No. Pues no. ¿Ya vieron? Pero como si nos vamos a acordar que puede suceder esto en el primer trimestre del embarazo, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, una vez de que liberé TSH, que es una molécula más grande, al torrente circulatorio, pues obviamente la responsable de la captación, ¿cuál es? La glándula tiroidea, la célula folicular o tirocito, ¿sale? Este tirocito, al momento de captarse, entonces es muy importante porque esta es la responsable de la activación de la célula folicular, permite crecimiento, permite captación de yodo, permite activación enzimática y obviamente permite síntesis de hormonas tiroideas y liberación de hormonas tiroideas. Ya vieron la importancia que tiene el valor de TSH, ¿ok? Es un valor muy importante. Las concentraciones de TSH son muy distintas a las que vamos a encontrar con hormonas tiroideas, pero hay relación. Si aumenta TSH, ¿qué va a pasar con las concentraciones de T3-T4? Tienen que aumentar. Aquí sí, al momento de mantener este equilibrio regulatorio, una vez teniendo suficiente cantidad de T3 y T4, me va a servir como retroalimentación negativa para entonces mantener un equilibrio. Si no, todos estuviéramos hipertiroideos todo el día, ¿ok? Pero vamos a tener un fenómeno constante regulatorio. Las concentraciones son muy distintas en relación a la distribución, porque obviamente la potencia de las hormonas tiroideas son distintas entre T3 y T4 para mantener esta retroalimentación negativa de asa corta y de asa larga, ¿ok? Para a nivel hipofisiario y a nivel hipotalámico. Y entonces, al censar la glándula tiroidea que le está llegando hormona tiroidea, me freno. Al frenarme, bajo TSH y no sigo estimulando la glándula. Y así es como prácticamente se integra el eje hipotálamo hipófisis tiroideo. Esto es básico e importante para poder entonces ayudar a la interpretación del perfil tiroideo. Todo lo que suceda de anormalidad aquí es algo primario, todo lo que suceda de anormalidad aquí es algo secundario y todo lo que suceda de anormalidad aquí es algo terciario. ¿Ok? Habitualmente las liberadoras es muy difícil de medir, se hacen más con fines de investigación. Habitualmente nos quedamos con esta y asumimos esta como una condición de contrarregulación. Al unir estas dos, la manejamos como algo central. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Anormalidad primaria o secundaria o central. ¿Estamos? ¿Ya entendimos bien el eje hipotálamo hipófisis tiroideo? ¿Ya no hay dudas? Porque viene el examen ya. Estoy en tercer parte. ¿Por qué no ahorita? No, pregunto. No, pues ¿por qué no ahorita? Es una evaluación. Siempre hay una evaluación diaria, doctora. Yo creo que me estoy dando cuenta, ya están durmiendo, también ya se echaron un sueño.
Pues allá, doctora. Doctora, me va a ayudar ahorita con la interpretación del perfil tiroideo y no es que sea mala onda, me preocupa porque le van a llegar los resultados para interpretar. ¿Ok? Dijeron que ya estaban listos para interpretar. Ya saben el eje hipotalámico. ¿Qué necesitan para interpretar un perfil? Las hormonas tiroideas y la TSH. ¿No necesitan más? Doctora, aquí tiene su primer caso clínico. ¿Qué tiene este paciente? ¿Y por qué? Ella, no alguien más, quiero ruido. ¿Hipotiroidismo qué? ¿Por qué? Me va a justificar. O sea, le voy a decir, doctor, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque no estaba con la T4 ¿Sí? ¿Por qué está elevada la TSH en las condiciones del eje porque del eje de que tiene bajos niveles de T4 está produciendo la TSH para que se eleve el T4. ¿Por qué T4? Pero entonces ahí ponemos la producción de T4. Es correcto. Pues básicamente esto se trata de un perfil bioquímico típico de un paciente con hipotiroidismo primario en donde quien está fallando es la glándula tiroidea y obviamente por no existir la retroalimentación TSH intenta estimular a más no poder la glándula tiroidea. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Doctor, usted mismo, el siguiente perfil es el siguiente paciente que tiroidea en el consultorio. La doctora, ahorita van ustedes. No importa, van a poner muchos perfiles que desde y créanme que los traen. ¿Qué tiene? ¿Sí? Necesita interconsulta. Pues es que la T4 está contra los parámetros, pero la TSH está Ajá. ligeramente elevada. Ajá. ¿Es hipotiroidismo qué? ¿Quién dice? ¿Por qué? Porque la T4 está dentro de los valores normales. Es perfectamente bien contrastado, doctor. Esta entidad es una entidad bioquímica más de identificación bioquímica. Las condiciones subclínicas en enfermedad tiroidea principalmente datan de alteraciones en los cambios de los valores del TSH, pero las concentraciones de las fracciones libres de las hormonas tiroideas se mantienen dentro de los rangos normales. Aquí hay condiciones clínicas específicas dependiendo si se trata de un hipersub o no de un hiposubclínico para toma de decisiones y obviamente de tratamiento para los pacientes. Hay condiciones específicas que vamos a ver un poquito más allá, pero efectivamente es un hipotiroidismo subclínico. Doctora, su último paciente que está en la consulta, no le incluyen, por favor. ¿Qué tiene? Les va a llegar su familiar con el resultado en la mano y se los va a dejar nada más ahí. Pues es secundario, hipotiroidismo secundario. ¿Cómo? Hipotiroidismo igual pero secundario. ¿Por qué? ¿Por qué? Explícamelo. Es que la TSH está normal, pero Ajá. ahora ya se baja hasta Ajá, ¿qué tienes? no, igual que aquí, pero se la T4 está baja. No, TSH está bien. Sería central porque la reglamentación no está llegando al diputado. Sí es. No, a la hipótesis. Sí tenías razón, pero todavía, por otra vez, en relación a la integración,
está la aponeosis tiroideo y es un hipotiroidismo central. Estrictamente, ¿cómo tendría que estar la TSH cuando mis concentraciones de T4 son bajas? Elevadas. ¿Quién no está respondiendo? La TSH. ¿En dónde está la normalidad central? ¿Cómo se interpreta este perfil? Es una TSH inapropiadamente normal, inapropiada. Porque estrictamente para esta concentración de T4 tendría que estar disparada. Y entonces ahí me dice que realmente quien está fallando es la hipófisis, no es esta. Y esta, como no le está llegando suficiente cantidad de TSH para responder, sigue en la flojera. ¿Ok? Por eso es muy importante las condiciones de interpretación. ¿Ok? Y podemos central o secundario. Me va a ser la misma entonces entrar y secundario. ¿Cómo? Entrar y secundario va a ser la computación en la. Doctor, ¿qué quiero? Dime, por favor. Ya la doctora se le dio por favor, es para poner atención. Discúlpame, pero es para poner atención. Se pierde. Y esto es, veo consultas ya afuera constantemente por falta de interpretación de un perfil. Y eso no requiere de la endocrinología. Requiere de solamente recordar la fisiología. La fisiología es para todos los técnicos, incluyendo los organos y los ortopedas. Interpretación del perfil bioquímico tiroideo. ¿Lo necesario? Soy muy bueno en nada. ¿Tiene clínica? Dentro de la cabeza de la persona habría que ver si. ¿Quién dice? ¿Qué tiene? Estrictamente. O interconsulta a un colega, a un endocrinólogo. Y te consultas. Si tienes. Para seguimiento y monitoreo. ¿Cómo? Para seguimiento y monitoreo. El tiroidismo está normal. También hay que saber interpretar la normalidad. Y eso es muy importante. ¿Cómo? No, estaba preguntando al doctor. Él no me había contestado. Yo le estaba pidiendo la respuesta del doctor. Los que estaban en el tiroideo, felicidades. Pero también es muy importante la interpretación, no solamente cuando me lleven un perfil voy a tener que buscar lo anormal, o sea, que esté diagnosticado mal, ¿no? También tengo que saber que esto es normal, esto no es por aquí, tienes que buscarlo por otra cosa. Ah, es que estoy muy cansado. Lo típico es que no puedo bajar de peso y estoy obeso por hipotiroidismo. O sea, me llevan con este perfil. No me siento. Eso se llama tracoides, no tiroides. ¿No? ¿No? Pues sí, porque es muy típico estas condiciones de consulta, precisamente por, ay, es que a lo mejor estoy malo de la tiroides, y te llegan con esto, pues no, ahí no hay nada que hacer, güey. ¿Ok? Porque tenemos que identificar qué es lo normal. ¿Quién dice yo? Yo. Tú. Bueno, pero por favor. Aquí está tu siguiente paciente con este perfil. Lleva consulta, doctor. Y si tenemos No, es secundario. Lo veo dudando. Voy a tener que pedir una segunda opinión. Ese trámite de la TSH debería estar bajando. ¿Qué es? Ya, pregunta examen. 2 minutos. Tiene que pasar, si no, la ronda se pierde. No está respondiendo la TSH. Le
felicidades. Otra vez, ¿qué sucede? Esta TSH, ¿cómo tiene que estar ante las concentraciones elevadas por retroalimentación negativa? ¿Quién no está respondiendo? Y entonces, ¿de qué se trata aquí? De una autonomía de la hipófisis. ¿Qué podría tratarse? Una adenoma productora de TSH, que es lo más raro de tumores hipofisiarios que hay. Pero hay que saberlo interpretar. ¿Verdad? Ahí sí vamos. O dosis elevadas de hormonas tiroideas que se toman. Mira, también hay un truco muy importante. Los pacientes que están en tratamiento sustitutivo tiroideo y aquellos que van a toma de muestra y que se toman la levotiroxina y después la miden esto, puedo tener este perfil en un hipoprimario. En un hipoprimario, ¿qué significa? A lo mejor ya en la interpretación y conociendo el contexto clínico del paciente, en donde ya tomamos hormonas tiroideas y me aparece este perfil. ¿A qué hora se tomó la levo y a qué hora te tomaron la muestra? Ah, es que me la tomé y después fui al laboratorio y me la tomaron. Esas son concentraciones de hormonas tiroideas por la dosis que se tomó. Pero en sí, mi sensor más fuerte, que es la TSH, me indica que la concentración que se está tomando de levotiroxina es normal. Tengo que hacerle alguna modificación en este contexto clínico ya distinto. Pues no, mi paciente requiere la misma dosis, no tengo por qué quitársela, aunque aparentemente esta concentración sale elevada, pero es por la absorción. ¿Ya vieron? Que las interpretaciones de un perfil son dependiendo del contexto clínico. No es un valor aislado. Aquí yo les estaba dando solamente valores aislados para interpretar. Completamente de acuerdo y quedo con ustedes. Pero si ya me dan un contexto, a lo mejor ya mi interpretación es distinta. Les vuelvo a repetir y se los he dicho, no somos números. Necesitamos saber cómo funcionamos con ese número para poder saber si es suficiente o no. Para tomar la levotiroxina hay un horario. Ahí vamos para allá. Vamos a entrar en todo ese detalle. Estamos viendo la parte ahorita fisiológica. ¿Ya? ¿Fue suficiente? Yo tengo una pregunta, doctor. Entonces, en situaciones fisiológicas, lo que debería de ser, Claro. en este caso de hipertiroidismo central, Así es. o sea, ¿cuál sería? La TSH, o sea, para estar como, para compensar o para hacer el feedback, tendría que estar en valores menores a 0.4. ¿Qué tiene, doctora? Pues Pero vamos a 2 segundos. hipertiroidismo primario. Pues sí, doctora. ¿Por qué? Porque ahí sí hay entonces la retroalimentación y me está indicando en dónde está la autonomía. La tiroides, exacto. La tiroides es la responsable. Ahora, pues estamos identificando las condiciones de concentración de hormonas hipo o hipotiroidismo primario o hipertiroidismo primario, pero causas variadas. Tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis linfocítica, tiroiditis por el consumo de medicamentos, tiroidectomía total, es un hipotiroidismo. Hipertiroidismo, nódulo autónomo o enfermedad de Plummer, bosque tóxico difuso, bosque celular tóxico y artrógeno. Necesito poner apellido ahora, más apellido. Ya le puse el paterno, ahora el materno. Hipertiroidismo primario por bosque tóxico difuso o Graves. ¿Ya vieron? ¿Ya se ve más elegante el diagnóstico o no? También se vería una tormenta. ¿Cómo? También se vería Una tormenta tiroidea se va a ver de esta forma, claro, cuando obviamente las principales causas son tiroideas en relación a autonomía de la producción hormonal tiroidea y obviamente supresión del TSH. Así va a estar una situación. Hasta para las tormentas tiroideas yo esperaría, va a estar súper elevado, ¿no? La expresión clínica de las hormonas sobre los tejidos es distinta y no una concentración me va a dar el efecto. Una concentración alta me va a dar mucho efecto, no, puedo tener cierta concentración y va a variar en cada uno de nosotros. En tormenta tiroidea no van a decir a partir de 50 de T4 ya es tormenta, no, es una conducta clínica. Una tormenta tiroidea se establece
en relación a la gravedad en base a una escala de clínica. Taquicardia, fibrilación, temblor, alteración del nivel de alerta, no por una concentración de hormonas tiroideas en sangre. ¿Ya vieron? Lo mismo pasa para el coma mixedematoso. Si bien va a estar en hipotiroidismo, pero la catalogarlo como un coma mixedematoso es clínico, alteración del nivel de alerta. Y no porque la T4 esté en 0.000000 y tanto. Claro, se asume que entre más bajo sea la concentración, pues obviamente la intensidad del síntoma va a ser mayor en relación a hipotiroidismo. En relación a hipertiroidismo, entre más alta es mi concentración, pues la expresión clínica va a ser mayor. Pero la respuesta es individual. ¿Ok? Porque eso también es muy importante en urgencia. Y esto se llama entonces. ¿Ya? ¿Estamos hechos? Sí. Con C, ¿eh? Ok. Para continuar en relación a la fisiología de la glándula tiroidea y poder hacer síntesis de hormonas tiroideas se requiere de sustrato. Y el sustrato importante para elaborar hormonas tiroideas es el consumo del yodo. El resto es componente proteico que se va a unir y obviamente van a conformar las hormonas tiroideas. Y aquí está un sustrato muy importante para la síntesis de las hormonas tiroideas, chicos. El consumo de yodo. Entonces, en condiciones fisiológicas, al menos se refiere que al menos se requieren 50 microgramos diarios para mantener. Cuando está por debajo de 50, puede haber o existir deficiencia de consumo de yodo y repercutir en la síntesis y liberación de hormonas tiroideas. ¿Qué pasa? Pues actualmente casi el consumo diario que tenemos con los alimentos habituales está alrededor de esta concentración, de 100 a 150 microgramos diarios. Y solamente en situación de alto consumo, como es el embarazo, se requiere un incremento del consumo de yodo de 200 a 250 microgramos. Esta sí puede ser como pregunta de examen del PUEM para los que quieran hacer especialidad, porque forma parte de una pregunta de fisiología. En relación a eso, entonces es muy importante el consumo diario. ¿Por qué no nos preocupamos en nuestro territorio? Porque la sal mexicana, la sal viene adicionada con yodo de protección para evitar precisamente enfermedades tiroideas asociadas a deficiencia de yodo. ¿Ok? Que hay áreas en donde no tienen esta adición y obviamente el riesgo de tener deficiencia es alta, principalmente en zonas áridas. Muchos alimentos, afortunadamente, de los que consumimos sí tienen yodo, muchos de los que se desentierran. El ejemplo clásico del consumo del yodo es el. No. La comida de la pozole. El plátano. También los mariscos, las algas tienen yodo. Incluso los cereales los tienen que. Con cierta adición, pero principalmente por norma es la sal. ¿Okay? ¿Qué tanto yodo tiene? Realmente no recuerdo. Hay una que dice cuánto baste para, ya sería una cuestión de investigar, pero con la sal del consumo diario es suficiente para mantener sus concentraciones. ¿Okay? Las tortillas también, ¿no? Sí, tienen pequeñas cantidades, se vale por el maíz y todo. Digo, pero son cantidades muy pequeñas en kilogramos. Pero el complemento del alimento, la verdad, es suficiente para mantener esta ingesta durante todos los días. ¿Ok? Vean aquí, y esto es un ejemplo muy importante en relación a qué pasa con la ingesta y la eliminación de yodo. ¿Por dónde se elimina principalmente el yodo? Y que miren cuánto entró y cuánto salió. Es un equilibrio, se mantiene. Nuestro almacén se mantiene siempre en una condición de equilibrio. ¿Qué pasa si yo como menos? Se va a eliminar menos para mantener el equilibrio. Y eso es muy importante porque
Por eso es que tanto, mínimo, realmente nada, casi nada. Y eso es muy importante porque ¿cómo quisiera saber si estoy comiendo suficiente yodo? Porque caminan. Exacto. Y se hace medición de yoduria. Eso se utiliza más con fines epidemiológicos para ver si un territorio tiene suficiente consumo de yodo. No es un estudio que miramos todos los días, mire el yodo y a ver si comen bien yodo. Porque entre las principales causas que tenemos de hipotiroidismo no es la deficiencia, es la autoinmune. Y lo vamos a ver más adelante. Qué bonito, ¿no? Hashimoto, sí, autoinmune. Entonces, la yoduria se utiliza con fines epidemiológicos para detectar zonas con deficiencia de yodo, porque siempre va a haber un equilibrio entre la ingesta y la eliminación. ¿Quién me ayuda con esta? ¿Cómo se producen las hormonas tiroideas? Entra yo al folículo. Sí, pásale. Bueno, del torrente Dejaste. sanguíneo pasa Pásale. folicular. Mediante Véanse elegantes, la medicina es para verse elegante, no, yodo entra, sale. mediante la pendrina. No, es La pendrina, ¿dónde está la pendrina ahí? La pendrina está del folículo del coloide. Así es, aquí está la pendrina. ¿Qué falta acá para que pueda El entrar? soporte de El sodio. NIS, exacto, es el portador sodio yodo. Qué bonito, ya vieron que la pendrina es bonita. Y eso los hace ver elegantes. Llega el yodo a través de la estímula TSH, se activa el portador sodio yodo, se introduce el yodo que tiene que llegar hasta el coloide, pero tiene que pasar a través de la pendrina, y esto a través de la actividad también de la TSH y la activación de la peroxidasa tiroidea permite que los residuos de tiroglobulina obviamente se añada o se organifique el yodo a los residuos de tiroglobulina para dar la formación de monoyodo y diyodo, y que la unión de una monoyodo y diyodo va a dar la T3 y las dos diyodos van a conformar la T4. Por pinocitosis se almacenan en vesículas y a través del mismo estímulo de TSH se libera. Qué bonito. Apasionante. ¿O no? ¿Quién es la responsable? ¿Qué necesitamos de sustrato? Yodo. Y ya que está aquí, pues se regula el equilibrio. Qué emocionante, ¿no? Hay etapas, entonces hay etapas de absorción de yodo, de organificación, y ya están contemplados dentro de su libro de texto, así que por favor lo pongan en cuenta. Yo se los canté todo ahorita así, pero pues lean. ¿Estuvo difícil? ¿No? Porque es muy importante, hay un síndrome, ¿por qué es importante en la pendrina? Hay un síndrome que se llama síndrome de Pendred. El síndrome de Pendred está caracterizado por hipoacusia, hipotiroidismo, pero es sordera neurosensorial e hipotiroidismo, porque también hacia el oído hay hipopotremia de la pendrina, que tiene que ver con la parte de la audición. ¿Ok? Y se llama síndrome de Pendred. ¿Me vieron? Qué bonito. Las asociaciones y por qué es conocer la parte molecular. Hipoacusia neurosensorial más hipotiroidismo es lo que caracteriza el síndrome de Pendred. Bueno, pues al momento de fallar, tener estímulo constante, pues voy a tener crecimiento tiroideo, ¿no? Porque voy a tener un hipotiroidismo primario, no por deficiencia de yodo, sino por falta de formación de hormonas tiroideas, porque no puedo pasar el yodo hacia adentro. Por exceso de tiroglobulina. No, el bocio es por exceso de... La tiroglobulina no, va a tener bocio, claro. Por esta misma TSH, esta célula folicular va a estar produciendo tiroglobulina. Como no puedo acoplarla, crece. ¿Ok? Y es un bocio. Como si tuviera un bocio por deficiencia de yodo. Aquí sí tengo yodo, solo que no pasa, ¿no? Y no se organifica a la tiroglobulina, a los residuos de tiroglobulina para la formación de las hormonas tiroideas. Entonces no habría
Si bien la TSH es un factor de crecimiento y puede dar crecimiento, hay situaciones que con ligera elevación puede haber cierto aumento. Aunque a veces el hipotiroidismo no hay bocio, ¿por qué? Porque también sucede un fenómeno de fibrosis cuando es un fenómeno autoinmune. Si lo agarro en una etapa temprana, a lo mejor ni bocio voy a tener. ¿Por qué? Porque es una condición de fibrosis que no me va a permitir que crezca tampoco, que yo tenga la TSH en 100. ¿Ok? Entonces, depende. Hay bociógeno y no bociógeno. Ya me cansé. Ya me cansé. ¿Cómo ve, doctora? 10 minutitos. ¿Sí cansa? ¿Quiero ¿Voy café? por café? ¿Quiero café? Voy por café. Tengo allá arriba. Oye,